En este video le vamos a explicar cómo copiar en Excel, una de las funciones claves. La parte izquierda del Home Menu tiene los comandos de copiar y empastar. Seleccione la celda o texto que quiera copiar, apriete el botón con las dos hojitas. Después seleccione la celda en la que quiere duplicar el contenido y oprima el símbolo de empastar o paste. Presione el botón de Enter en su teclado para desactivar las rayitas verdes. Puede copiar también apretando Control y la tecla de C en la celda que necesita. Primero selecciona la celda, segundo el botón de Control y por último la letra C. Cuando las hayas presionado, vas a ver la selección activa. Now, en la celda que quieras duplicar la información, oprime Control, V corta, aprieta Enter y vas a ver cómo se desactivan las líneas. Puedes copiar oprimiendo Control C, seleccionas el destino y presionas Enter. Por último, puedes copiar selecciones múltiples. Primero, escoge la primera celda con el botón izquierdo de su mouse y simultáneamente arrastrando el mouse en la dirección de la información. Asegúrese que todo se vea con sombra. La primera celda que seleccionó ya está en el grupo y, aunque se vea blanca, ya es parte de la selección. En este caso, selecciona todo, aprieta Control C y presiona Enter para poder empastar el contenido. Si las celdas que quiere copiar no están juntas, haga clic en la primera celda. Suelte el botón izquierdo. Presione ahora el botón de Control y mantenga el botón presionado hasta que seleccione todas las celdas. De nuevo, apriete simultáneamente Control C para copiar las celdas y esta vez oprima Enter para empastar. Fíjese que esta técnica no copia los espacios vacíos y el contenido se ve junto, pero no importa, porque usted también puede mover las celdas una por una poniendo el mouse en el borde de la celda hasta que aparezcan las 4 flechitas. Fíjese cómo se mueven las celdas siempre y cuando aparezcan las 4 flechas como se ve en el video. Apunte el mouse en el borde de la celda sin apretar hasta que las vea. Cuando aparezcan las flechas, oprima de nuevo el botón izquierdo para seleccionarlas y mover la celda a su gusto. Una vez que domine el comando de copiar, vamos a seguir y le explicaremos en el siguiente video cómo copiar solo el estilo, color y formato de la celda y las letras en Excel.